Quien pensara que el cardenal Sara había desaparecido del radar tendrá que reconsiderarlo. Con motivo del lanzamiento de su nuevo libro, ¿Existe Dios?, volvió a hablar con su fuerza habitual. Palabras claras, directas y proféticas. Tocó la fibra sensible y dijo lo que muchos ya no se atreven a decir. ¿Quieren saber por qué sus palabras hacen temblar ciertos salones eclesiásticos? Quédense hasta el final. Son tiempos confusos para quienes desean permanecer fieles a la verdadera doctrina católica. Cada vez con más frecuencia, incluso en círculos oficiales de la Iglesia, se repite que todas las religiones son igualmente válidas para alcanzar a Dios. Este clima de ambigüedad tuvo uno de sus momentos más significativos en febrero de 2019, cuando el Papa Francisco, durante un encuentro interreligioso en Abu Dhabi, firmó junto con el gran imán de Al-Azhar un documento con un título aparentemente noble: Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Pero bajo el tono conciliador del documento se escondía una frase que suscitó muchas inquietudes entre teólogos y creyentes conscientes. En ese texto se afirmaba que la diversidad religiosa es querida por Dios. Una frase formulada de esta manera sugería que Dios no solo permitía, sino incluso deseaba positivamente la existencia de religiones contradictorias. La Santa Sede, al darse cuenta de las implicaciones doctrinales disruptivas de esa declaración, intervino poco después en un intento de corregir la situación. Una nota oficial aclaró que la diversidad religiosa debe entenderse como la voluntad permisiva de Dios, no como expresión de su voluntad salvífica. Pero el daño ya estaba hecho. El Papa había firmado, aprobado y difundido por todo el mundo un mensaje ambiguo que daba la impresión de que la Iglesia Católica también adoptaba las ideas del humanismo masónico y del indiferentismo moderno. Como si el precedente de Abu Dhabi no fuera suficiente, durante su reciente viaje apostólico a Asia y Oceanía, ocurrido en 2024, el Papa Francisco reiteró públicamente un concepto aún más problemático: todas las religiones son un camino para llegar a Dios. No fue un chiste malentendido ni un pasaje oscuro, sino una declaración clara y directa, repetida varias veces a lo largo del viaje. El Papa afirmó que las religiones son lenguajes diferentes para llegar al mismo Dios, y que Dios es Dios para todos, subrayando que todos somos hijos de Dios. Palabras que suenan cautivadoras al oído moderno, acostumbrado al lenguaje del diálogo universal y del respeto indiscriminado, pero que, si se toman en serio, representan una clara ruptura con la doctrina inmutable de la Iglesia. Porque es cierto que todos los hombres son criaturas de Dios, pero uno se hace hijo en sentido pleno solo mediante el bautismo, mediante la inclusión en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y sobre todo, la salvación no se alcanza a través de cualquier religión, sino únicamente a través de Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Esto es lo que la Iglesia ha enseñado siempre, y sigue enseñando con autoridad. Por ejemplo, en el documento Dominus Iesus, publicado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2000. En ese texto, ratificado por San Juan Pablo II, leemos claramente que es contrario a la fe católica considerar a la Iglesia como camino de salvación al mismo nivel que las religiones no cristianas. Cualquier intento de equiparar religiones, incluso en nombre de la paz o del diálogo, ha sido condenado como una forma inaceptable de sincretismo. Y justo cuando algunos parecen querer reescribir el Evangelio según las modas del momento, el cardenal Robert Sara vuelve a hacerse oír con la fuerza de un pastor que no tiene miedo de la verdad. El pasado 31 de mayo, durante la presentación de su último libro, ¿Existe Dios?, que tuvo lugar en el Arzobispado de Trento, pronunció unas palabras que resonaron como golpes contra el aire viciado del conformismo eclesial. Durante su discurso, profundo, claro y sin ambigüedades,
El cardenal abordó temas centrales de la fe católica, desde la liturgia al relativismo religioso, hasta las derivas antropológicas de la sociedad contemporánea. Desde el primer momento, Sara no dejó lugar a ningún malentendido. Se está instaurando una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja al ego y sus deseos como única medida. Una afirmación que no es nueva, por cierto. Benedicto XVI ya la había denunciado en 2005, pero que hoy, en el clima de confusión doctrinal que se cuela también en ciertos ambientes eclesiásticos, asume una fuerza profética. Nosotros, continuó el cardenal, tenemos otra medida, el Hijo de Dios, verdadero hombre. Él es la medida, el verdadero humanismo. Él simplemente proclamó lo que la Iglesia siempre ha creído y enseñado, que Cristo es el único camino, la única verdad, la única salvación. Y cuando llegó el momento de abordar la cuestión cada vez más urgente y peligrosa de la supuesta igualdad de todas las religiones, el cardenal fue aún más claro. Cristo es el único Salvador, afirmó. Las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición nos recuerdan que no hay salvación en nadie más. Y luego añadió con valentía, no podemos decir que todas las religiones conducen a Dios. Esto contradice a Cristo. Estas no son declaraciones banales. Son palabras que hoy hacen temblar a muchos, incluso dentro de la Iglesia, porque desenmascaran la ilusión modernista según la cual la doctrina católica está en constante evolución, como si pudiera adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su identidad. A esta idea venenosa, Sara opone una visión clara. Traicionar la doctrina, dijo, puede significar traicionar a Cristo. Y añadió con desconcertante lucidez, no se puede hablar de evolución doctrinal como una ruptura. El desarrollo debe ser orgánico. A un hombre no le puede crecer un tercer brazo. Por lo tanto, no se puede introducir algo nuevo que sea totalmente ajeno a la fe. Pero el cardenal Sara no quiso hablar en abstracto. Con gran lucidez, centró la atención en lo que hoy, más que cualquier otra cosa, se trivializa incluso dentro de la Iglesia: la Santa Misa. La misa, dijo, no es una reunión social ni una manifestación cultural. Es el sacrificio del Calvario verdaderamente representado para nuestra salvación. Y añadió, con palabras que pesan como piedras, cuando el sacerdote sube los escalones del altar, no solo camina, sube con Cristo hacia la cruz, para ofrecer junto a Él su vida. No se puede vaciar la liturgia de su significado sacrificial sin vaciar el cristianismo mismo. Por eso Sara quiso defender con fuerza la misa tradicional, celebrada desde hace 16 siglos, madre de los santos y guardiana de la fe. No se puede simplemente suprimir. Hacerlo sería un insulto a la Iglesia y a su historia. Y recordó, con precisión, que el propio Papa no puede disponer de la liturgia a su antojo. Su autoridad es real, pero no absoluta. Está al servicio de la tradición, no es su amo. En una época de desorientación, estas palabras son un faro. La verdad no se negocia, la liturgia no se improvisa, la fe no se adapta. Y quienes se atreven a recordar esto hoy, como el cardenal Sara, merecen ser escuchados, sin miedo, sin concesiones. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.